Él defiende al alcalde de la ciudad de Guayaquil, el abogado García. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que sucedió ayer. Aquiles Álvarez, condenado a 3 años de prisión por el caso Grillete. Buenos días, gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Cuenca y del sur del país. Buenos días. Realmente cuesta definir lo que sentimos, la indignación que provoca, y que no solamente en quienes hacemos parte del equipo de defensa del señor Aquiles Álvarez, sino de la ciudadanía en general. Esta persecución, este odio irracional, que además se expresa en decisiones judiciales, porque ojo, estamos hablando de un instrumento de persecución del poder, en un brazo armado del poder gubernamental. Y esta persecución irracional, pues ayer vemos que ha dado sus primeros frutos con una sentencia, aparte de ilegal, totalmente desproporcionada, que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un delito que tiene una pena de 1 a 3 años de prisión, y se le ha dado la pena más alta. Realmente cuesta mucho referirse a esto. Yo, pese a que yo no soy el abogado en este caso, el abogado del señor Aquiles Álvarez en este proceso es el doctor Julio César Cueva. Yo soy el abogado que defiende al señor Aquiles Álvarez en los casos AAA y goleada. Pero desde lo jurídico, desde el derecho, Hay desde la una justicia, interacción, no hay. sin embargo, entre los casos. Sí, sin duda, por supuesto. Porque de hecho este caso nace de un operativo que se realizó el 10 de febrero de este año, a propósito del caso denominado Goleada, con el cual se inició el caso denominado Goleada, en donde le encontraron al señor Aquiles Álvarez en su casa, en su habitación, en su cama. Es decir, ¿de qué incumplimiento de orden legítima de autoridad podemos hablar? ¿Qué intento de fuga? Ni mucho menos. Todo esto ha sido un montaje burdo que se ha realizado con la única finalidad de lograr una sentencia condenatoria para poder justificar formalmente esta persecución judicial de la Es, que el señor Aquiles doctor Álvarez ha sido García, objeto. una Esto sentencia realmente es... es una sentencia de primera instancia que puede ser apelada. Sí, por supuesto. De hecho, se va a presentar la apelación correspondiente una vez que se notifique por escrito la sentencia. Pero más allá de lo formal y más allá de las instancias a las que, de acuerdo al ordenamiento jurídico penal, tenemos derecho a acudir, pues esto debe y de hecho ha generado indignar a la ciudadanía. Yo creo que es una muestra de que el Estado de Derecho, pues en el Ecuador, o sea, no existe más, y que esta criptodictadura a la que hacía referencia en esta semana Osvaldo Hurtado al definir, al accionar de este gobierno y del presidente en específico, pues evidentemente pues se ha comido todos los márgenes democráticos del Ahora, Estado. doctor García, ¿puede explicar de manera sencilla para entenderle quiénes somos legos en esta materia de derecho penal, por qué la defensa, el doctor Julio César Cueva, ha sostenido que el artículo 265 del Código Integral Penal, aplicado por la Fiscalía, no era válido para los hechos investigados? A ver, el día de ayer se dictó sentencia en el caso denominado Grillete. En el caso denominado Triple A, en donde yo soy el abogado defensor, fui yo el que alegó justamente que el artículo 265, Fue que usted se refiere a en el otro comercialización caso. ilícita de combustibles en frontera, sí, así es. Ya. No, no es el adecuado y se lo explico así muy rápido. El artículo 265 define a la comercialización ilícita de combustibles en frontera como la comercialización sin autorización.
mientras que el artículo 264 tiene dos presupuestos. Por un lado, la comercialización sin autorización y por otro lado, la comercialización con autorización, pero en segmentos diferentes al que se refieren las autorizaciones. Bueno, pues resulta que Fiscalía, basándose en una reforma que hubo en junio de 2025, apuntó todas sus baterías a la comercialización con autorización en segmentos diferenciados y no autorizados, sin tomar en cuenta que en octubre de 2025 la Corte Constitucional echó abajo esa reforma al declarar inconstitucional la totalidad de la ley de solidaridad aprobada y promulgada en junio de 2025. Entonces, en septiembre o octubre de 2025, la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Ali Lozada Prado, eh, dictó una sentencia en la que declara inconstitucional la totalidad de esta ley que se denominaba de solidaridad ciudadana o algo así, entre las cuales estaba la reforma del artículo 265. En otras palabras, Fiscalía acusó por un tipo penal inexistente, por un texto normativo que no existe. Este fue objeto de un rechazo, no sé si por parte de la Corte Constitucional, no se convirtió en ley. A ver, la ley que se promulgó en junio de 2025 fue declarada inconstitucional en septiembre de 2025, es decir, 2 meses más tarde, además con efecto retroactivo, lo que significa que la Corte Constitucional estableció que esa ley no operaba sus efectos en ningún caso. ¿Y qué implicaciones tiene esto de haber sido declarada inconstitucional? La implicación en el caso específico es que se nos acusó, me refiero al señor Aquiles Álvarez, con un texto normativo que no existe en el ordenamiento jurídico. Es decir, se acusa en base de un texto que no existe por haber sido declarado inconstitucional. Si el tipo penal Entonces, no era aplicable, ¿cómo es que el Tribunal Especializado lo aplica? ¿Tenía competencias además para juzgar este caso? Bueno, el tribunal tiene que pronunciarse ahora sobre esto. Lo grave es que, o sea, lo que cabe preguntarse es cómo es posible que se haya llamado a juicio por este tipo penal y cómo es posible que Fiscalía haya sostenido una acusación basada en un texto normativo inexistente. Quisiera preguntarle también, doctor García, con esta sentencia, que ya lo ha dicho usted desde primera instancia y es apelable, se cierran las posibilidades de que Aquiles Álvarez pueda volver a ejercer la alcaldía. Además, los tiempos no dan, queda menos de un año en el potencial ejercicio que podría tener. Mire, a ver, primero, la apelación en materia penal tiene efecto suspensivo, lo que significa que esta sentencia pues suspende su aplicación y su ejecución con la presentación del recurso de apelación correspondiente. Eso hay que dejarlo en claro. El señor Aquiles Álvarez es y seguirá siendo el alcalde de Guayaquil. Pero más allá de esto, en el caso de Grillete, pues sí, está claro... Permítame hacerle un paréntesis pequeñito, pero eso era lo mismo. El hecho de que él siga siendo alcalde de Guayaquil le da algún tipo de privilegio en cuanto a su condición jurídica. No, en absoluto. No, en absoluto. Para nada. Para nada. No cambia su condición jurídica en absoluto. Pero las cosas en derecho son como son. Entonces no se puede simplemente desconocer su calidad de alcalde de Guayaquil por el hecho de que se haya dictado una sentencia claramente ilegal y claramente nula. ¿Cómo va el tema con los otros casos que usted maneja? ¿Cómo influye este fallo en los otros procesos, el caso Goleada, el caso AAA? Mire, para nosotros está claro que el caso AAA y el caso Goleada están caídos. En el caso AAA no tiene ningún asidero la acusación
acusación por parte de Fiscalía. Y en el caso Goleada, que es de lavado de activos, ¿cómo puede haber lavado de activos si ni siquiera existe el delito fuente, el delito precedente? Así que esos casos están caídos y es claro que buscaron a través de grillete una sentencia condenatoria con la que poder sustentar la privación de libertad de la que es objeto ilegalmente el señor Aquiles Álvarez. Un grillete que no funciona. ¿Qué mensaje deja este caso en general y la sentencia en particular para el sistema judicial? Bueno, el mensaje es claro, ¿no? No existe Estado de Derecho, o sea, hay una ruptura democrática evidente, hay una incidencia por parte del gobierno en la justicia, pero aparte de esto se ha pretendido reconfigurar el tablero político electoral a través de decisiones judiciales en lo penal. O sea, mire usted que no es el caso del señor Aquiles Álvarez el único, son 5 o 6 alcaldes en ejercicio que están procesados justamente cuando estamos a puertas de una elección seccional de medio término, la que se tendrá que llevar a cabo el mes de noviembre. Pues bueno, vemos que los cañones de la justicia penal van dirigidos justamente hacia alcaldes de oposición que tienen además una amplísima aceptación popular. El caso del señor Aquiles Álvarez, estamos hablando de más del 50 y pico por ciento de intención de voto para su reelección. Y así que yo creo que ese es un afán, desde mi punto de vista, estéril, de reconfigurar el panorama electoral, porque esto más bien lo que va a generar y genera es un mayor rechazo de la ciudadanía. Estamos frente a un caso que realmente de estudio en ciencia política, porque un presidente de la República que en un poquito más de un año de haberse posesionado en su nuevo mandato, pues se ha comido más de la mitad de su capital político. Un presidente que empezó con 55, 58% de aceptación popular y que hoy por hoy está en menos de 20. Entonces, yo creo que esto pues nos muestra claramente cuál es la percepción ciudadana respecto, por un lado, de su gestión y por otro lado, respecto de este tipo de persecuciones, ¿no? Usted señala, doctor García, que los casos Goleada o Triple A están caídos, pero esa no es la percepción de otros actores, que señalan más bien de que eventualmente será también objeto de sentencia el alcalde de la ciudad de Guayaquil. Y desde el otro aspecto, el de la ciudadanía, usted se ha referido al presidente de la República, pero la ciudadanía, cuando se refiere y observa el caso de Aquiles Álvarez, esto ha sido recogido por un estudio académico que se hizo aquí en la ciudad de Cuenca, de un organismo respetable. Le puedo dar el dato exacto luego si es que a usted le interesa, pero lo que se percibe es que en cuanto al caso del alcalde de Guayaquil existen dudas, no es concluyente la investigación, no es el espacio para condenar o eximir de culpa a nadie, pero señala que existen dudas en cuanto a la situación judicial del alcalde de Guayaquil. Pero en lo que no duda es un hecho que hay convicción de estos investigadores, es sobre la discrecionalidad que se ha utilizado en los tiempos ya con fines electorales, un poco reflejando lo que probablemente la opinión pública, si se puede hablar así de lo que piensa la gente, los ciudadanos, cree sobre esta situación de Aquiles Álvarez. ¿Qué le parece a usted este tema? Es decir, legalmente usted señala Triple A y Goleada están caídos, pero la opinión pública tiene esa especie de convicción de que hay problemas judiciales que se han generado por el pasado con el alcalde de Guayaquil, sin desconocer esa discrecionalidad que ha tenido que ver con el tema electoral. Mire, yo creo que toda duda que puede haber existido respecto de la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil en los hechos, en las conductas que se le imputan respecto a comercialización ilícita de combustibles, fueron disipadas en la audiencia de juzgamiento. No solamente porque los propios testigos y peritos de fiscalía corroboraron las teorías del caso de las defensas,
sino porque, como le acabo de señalar hace un momento, se demostró que el delito por el cual se acusa por parte de Fiscalía, pues simplemente no existe dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano por haberse declarado inconstitucional. Y así con eso se quiere forzar una condena, pues bueno, ahí sí estaríamos hablando ya no del derecho, sino de cualquier otra cosa, ¿no? Que no sea la justicia. Por el otro lado, es evidente la forma en que se ha manipulado estos procesos, tanto así que acérrimos críticos del correísmo, como el doctor Osvaldo Hurtado, por ejemplo, ha hecho referencia a este caso, al caso contra el alcalde, y ha hecho referencia de cómo se ha utilizado la justicia penal como mecanismo de persecución y cómo se ha tergiversado el proceso con fines persecutorios. Y yo creo que eso para cualquier persona con dos dedos de frente, pues está más que claro. Aquí creo que nadie se va a hacer el tonto respecto de cómo se ha perseguido y cómo se ha utilizado el proceso penal con fines persecutorios. Yo creo que la ciudadanía no es tonta, la ciudadanía tiene clara la situación, y me parece que a eso se debe en gran parte la pérdida de popularidad del gobierno. Es decir, el gobierno y el presidente enfrentan una paradoja. Mientras más persiguen a Aquiles Álvarez, a quien además han privado ilegalmente de su libertad, mayor es el descrédito y la impopularidad que esto genera para ellos en el día a día. Y esto lo vamos a ver en las próximas elecciones. Son, doctor García, errores procesales los que harían caer, de acuerdo con su versión y convicción, el caso Triple A y el caso Goleada. ¿O considera usted que se ha demostrado convincentemente para el jurado la inocencia de los delitos fiscales de los que se le acusa al alcalde de Guayaquil? Mire, yo creo que la prueba ha sido más que contundente, y la propia prueba de fiscalía ha derrumbado su teoría del caso. Y los peritos, los testigos de fiscalía han coincidido de que no existe delito, que este tema ni siquiera debió ser llevado a la justicia penal. Y bueno, yo creo que, insisto, ¿no? Para cualquier persona con coeficiente intelectual normal, pues está claro que ha habido una utilización de la justicia penal como un brazo armado del poder y como un mecanismo de persecución. Cuéntenos ya en esta parte final del diálogo, cómo se desarrolla la vida del alcalde en la cárcel del Encuentro, la cárcel de máxima seguridad en Ecuador, la misma cárcel a la que se lleva a los personajes más conspicuos de la delincuencia ecuatoriana. Bueno, pues imagínese usted cómo debe ser estar en una cárcel que, más que cárcel, es un campo de concentración con aislamiento total, y además recluido de manera totalmente injusta, y como víctima de persecución. O sea, evidentemente esto afecta la salud física, la salud mental, el entorno social y familiar del alcalde, pero es una persona muy fuerte, una persona de convicciones muy fuertes, además una persona de convicciones religiosas muy fuerte, y, y esto pues le ha ayudado a subir y entender a esta etapa como una etapa de aprendizaje, ¿no? Así Tiene, que yo, tiene la cárcel secciones separadas, organizadas por niveles de riesgo, niveles de seguridad, perfiles internos. bueno, hay diferentes pabellones, pero las unidades celulares son individuales en algunos casos, o de grupos muy pequeños en otros, pero ya hemos visto pues cómo han fallecido varios privados de libertad por causas justamente relacionadas al entorno de privación de libertad. ¿Qué pasó con el problema de salud que tuvo el alcalde y que le llevó a casas de salud en la ciudad de Guayaquil? Me parece que era un problema de vesícula, ¿se lo solucionó? No ha sido tratado todavía, no ha sido intervenido. Sí, podría acercarse al teléfono, por favor, Justamente porque no le es podemos un escuchar. problema que subsiste actualmente junto con otro problema cardíaco que existe,
el problema de vesícula y hay un problema cardíaco también. Así que estas patologías médicas no han sido solucionadas. Finalmente, doctor García, ¿cuáles son las acciones legales? Tendríamos que hablar de los 3 casos en marcha que se presentarán por parte de las defensas en favor del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Mire, cada caso tiene su procedimiento propio y cada caso está en una etapa diferente. En el caso de Grillete, pues evidentemente lo que corresponde en este caso es apelar de la sentencia. En el caso AAA, estamos a la espera de la sentencia que dicte el tribunal que conoce la causa. Y en el caso Goleada, el día de mañana se iniciará la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en la que se definirá si el caso va a juicio o si el caso es sobreseído. Esos son los escenarios jurídicos que enfrentamos en los 3 casos. De acuerdo. Gracias por habernos atendido, doctor García. Gracias a usted por la invitación y nuevamente un saludo para todos los oyentes. El abogado Ramiro García, PhD, defiende al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.